El planeta Tierra. Un lugar de extremos impresionantes. Y cada criatura encaja a la perfección en su entorno, jugando un papel crucial en mantener un delicado y hermoso equilibrio entre todas las especies, grandes y pequeñas. Depredadores y presas, sociales y solitarias. Sin embargo, la acción del hombre puede perturbar fácilmente esa armonía. Y este mundo natural no es simplemente un lugar que visitar. Es nuestra casa. Bienvenidos a Dentro del Mundo Salvaje, la pradera americana. Las grandes llanuras de Norteamérica. Un paisaje dominado por la hierba y las plantas herbáceas. También conocido como la pradera, traducción de su nombre en francés. Este paisaje expuesto es indómito. El verano es abrasador y el invierno gélidamente frío. ¿Y la fauna local? Grande o pequeña, aérea o terrestre. Ha tenido que adaptarse para sobrevivir. A lo largo de la amplia extensión de las grandes llanuras de Norteamérica, hay un animal icónico que evoca leyendas heroicas y una historia de violencia. El bisonte americano. El bisonte es el mayor animal terrestre de Norteamérica y a menudo se denomina búfalo, dado su parecido a sus primos bóvidos de África y Asia. Con sus 2 metros de alto y su tonelada de peso, el corpulento bisonte está equipado para enfrentarse a los lobos y osos que comparten su hábitat de las praderas. Son capaces de mantener un galope atronador y embestir a velocidades de hasta 60 km/h. Y aunque parezcan dóciles, tienen un temperamento impredeciblemente feroz. En algunas partes de Norteamérica, causan más heridos humanos que los osos. La cordillera de las montañas rocosas, de casi 5.000 kilómetros de largo, bloquea el efecto moderador del Océano Pacífico. Y la pradera americana experimenta grandes variaciones de temperatura. Desde los veranos cálidos y húmedos a los inviernos fríos y secos. El extraordinario pelaje del bisonte es su adaptación clave para sobrevivir ante esos elementos. Durante los meses hibernales, el bisonte exhibe un espeso pelaje similar a una melena con una capa inferior aislante y un largo pelo de guarda exterior, que retiene tan eficazmente el calor dentro del cuerpo que la nieve puede cuajar sobre estos enormes animales sin derretirse. La emblemática joroba también es una adaptación a su hábitat de hierba y a sus duros inviernos. Los músculos de la joroba permiten a los bisontes usar la cabeza como quitanieves y despejar el suelo para alimentarse de la hierba de abajo. Antaño,
Decenas de millones de estas inmensas criaturas vagaban por la pradera americana. Pero durante el siglo XIX se cazaron en exceso por su carne y su piel, y la especie estuvo a punto de extinguirse. Los esfuerzos conservacionistas, así como la cooperación entre ecologistas, indios y rancheros, han ayudado a recuperar el bisonte. Aunque la especie ya no se considera en peligro, su falta de diversidad genética es el legado de su roce con la extinción. En la pradera americana es difícil conseguir protección. Estas llanuras abiertas no solo están expuestas a las fuerzas de la madre naturaleza, sino también a las presiones de la población humana en constante expansión. Para sobrevivir aquí hace falta inteligencia e ingenio. Con legendaria reputación de astucia, el zorro rojo está más que capacitado para ello. Aunque es el mayor de la familia de los zorros, sigue siendo relativamente bajo de estatura, con lo cual resulta vulnerable a otros depredadores de la pradera más fuertes como los lobos, los coyotes e incluso las águilas. Pero la constitución esbelta del zorro le confiere una agilidad que representa una gran ventaja. Veloces y ágiles, los zorros son capaces de franquear obstáculos y nadar con eficacia, y emplean esa versatilidad cuando están cazando y cuando les están cazando. La unidad familiar del zorro es una parte importante de su éxito en la naturaleza. La responsabilidad de cuidar de las crías se comparte entre los padres y los cachorros mayores, lo que refuerza los lazos sociales, a la vez que proporciona a los padres el tiempo necesario para cazar y buscar comida. Los zorros rojos tienen un agudo olfato y una excelente vista. Pero es su fino oído lo que les hace destacar en la pradera y los convierte en cazadores particularmente eficientes, capaces de detectar el ruido de roedores diminutos a 30 metros de distancia. Los ratones de la pradera no están a salvo ni cuando se esconden bajo tierra. Los zorros pueden oír a través de capas de tierra o nieve, determinar la localización de sus presas invisibles y luego atacar. La característica y espesa cola del zorro rojo es una importante adaptación a su hábitat de llanura abierta. No solo le ayuda a mantener el equilibrio, sino que le protege contra los elementos. Aunque los zorros viven en madrigueras en época de apareamiento, la mayor parte del tiempo suelen dormir al aire libre. Y en los duros meses de invierno de la pradera, la temperatura se desploma con regularidad bajo cero. Envolviéndose en sus densas colas peludas, los zorros se mantienen calientes incluso cuando descansan en la nieve. Los zorros comen sobre todo pequeños mamíferos de la pradera, como conejos y roedores. Pero cuando la caza escasea, pueden pasar con facilidad de su dieta carnívora a una dieta omnívora, compuesta de plantas, bayas e insectos. Los zorros también planifican con antelación y almacenan comida para épocas de escasez. Y para proteger la comida de los saqueadores, no la guardan toda en un solo sitio, sino que la almacenan en varios lugares. Los zorros son animales increíblemente adaptables, capaces de adaptarse a los cambios medioambientales de un modo que pocas criaturas de las grandes praderas o de cualquier parte pueden igualar.
Hay pocas imágenes tan evocadoras como un rebaño de caballos salvajes de la pradera. Se consideran el símbolo viviente del pasado pionero del oeste. Pero la conexión de los caballos con este paisaje se remonta mucho antes. La familia de los caballos, los equinos, apareció en Norteamérica hace más de 50 millones de años. Esos verdaderos caballos salvajes se extinguieron en la última glaciación. Pero para entonces se habían propagado por Asia, África y Europa, salvando a la especie de la extinción total. El caballo, ya domesticado, regresó a América con los primeros colonos españoles tras una ausencia de casi 10.000 años. Hoy los caballos salvajes modernos, descendientes de los introducidos desde Europa, ocupan gran parte de Estados Unidos, pero su territorio favorito es la pradera con su abundante hierba. Conocidos como mesteños, solo son parientes lejanos de los antiguos caballos que vagaron antaño por aquí, pero aún tienen rasgos similares. Han evolucionado como animales de presa y suelen preferir huir a luchar. Generalmente viven en rebaños o extensos grupos familiares, lo que actúa como medida de seguridad cuando recorren la pradera. Los machos compiten por los derechos de apareamiento y los rebaños suelen consistir en un semental dominante con un harén de yeguas y sus potros. Se sabe que los mesteños cuidan de los miembros del rebaño heridos y tienen vidas muy largas, más de 25 años en estado salvaje. Equipados con las herramientas adecuadas para florecer en Norteamérica, la población de caballos salvajes es capaz de duplicarse cada 4 o 5 años, lo que puede causar conflictos con otras especies salvajes de la pradera, además de con el hombre y el ganado. Actualmente los mesteños están protegidos por la ley y su población está gestionada por el gobierno estadounidense. Hay quien cree que estos caballos salvajes deberían poder vivir y morir de modo natural, mientras que otros opinan que si así fuera, su población podría afectar al equilibrio ecológico de su hogar de adopción. Como mejor se aprecia la dimensión y la inmensidad de la pradera americana es desde el cielo. Y en las alturas reina el ave símbolo de Estados Unidos de América, el águila calva. El águila calva vive en todos los Estados Unidos continentales, Canadá y México. Suele anidar cerca del agua, pero cuando migra atraviesa montañas y praderas. En las grandes llanuras usan la visión ininterrumpida y su aguda vista para cazar presas terrestres. Con ojos tan grandes como los del ser humano, se cree que el águila calva ve el mundo con una nitidez 4 veces superior a la nuestra. Un párpado interior transparente se desliza sobre el ojo cada pocos segundos y limpia cualquier suciedad. Y un centro de enfoque dual permite al águila calva ver hacia adelante y hacia los lados al mismo tiempo. El águila sobrevuela el terreno expuesto a cientos de metros de altura y pocas cosas escapan de su campo de visión. Cuando caza sobre el agua, puede lanzarse en picado a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora, despachando a sus presas con sus garras altamente desarrolladas. El águila inmoviliza a sus presas con una fuerza de agarre 10 veces mayor que la del hombre. Y luego remata el trabajo hincando sus garras en los órganos vitales de la víctima.
La majestuosidad y poderío del águila calva la convirtió en un ave sagrada en casi todas las culturas indias. Entre los indios de las llanuras que viven en la región de las praderas de Estados Unidos, el águila calva siempre ha estado presente en las ceremonias de curación, matrimonio y bautizo. Que el águila calva siga volando sobre las grandes llanuras es una historia de éxito del conservacionismo, ya que la especie estuvo a punto de extinguirse en Estados Unidos. La caza y la pérdida de hábitat jugaron un papel, pero el mayor culpable fue el DDT. El pesticida causó la esterilidad de pájaros como el águila y que sus huevos fueran demasiado quebradizos para que los padres los empollasen. Un esfuerzo de conservación coordinado, así como la prohibición del DDT, impidieron que esta ave desapareciera de Estados Unidos. Hoy el águila calva ya no corre peligro y su población vuelve a ser saludable en toda Norteamérica. En el mundo de la naturaleza, la ley del más fuerte es un hecho de la vida. Y en la pradera, una especie se ha tomado ese lema al pie de la letra. A menudo llamado antílope americano, el berrendo es un mamífero con pezuñas nativo de las llanuras norteamericanas. Pero a pesar de su aspecto de antílopes, los berrendos están más estrechamente emparentados con las jirafas. Son el segundo animal terrestre más veloz del planeta y corredores altamente evolucionados. En materia de velocidad, sus depredadores de la pradera, como el gato montés y el coyote, no tienen ninguna posibilidad. Aunque alcanzan velocidades de unos 90 km/h, los berrendos pueden mantener cómodamente un galope a medio ritmo durante distancias interminables, con lo cual son tanto velocistas como maratonianos. Son los animales más veloces del hemisferio occidental, así como los que más tiempo aguantan corriendo. El secreto de su éxito está en una serie de adaptaciones físicas. Una estructura ósea extremadamente ligera, dedos almohadillados en las pezuñas que actúan como amortiguadores y unos corazones, pulmones y esófagos muy grandes que les permiten inhalar más oxígeno cuando corren. Los berrendos también están siempre alerta ante los peligros de su casa de la pradera. Acechados por depredadores como los pumas, los coyotes y las águilas, tienen una vista agudísima, perfecta para identificar cazadores hasta a 1 kilómetro de distancia en su hábitat preferido de llanuras de pasto. Cuando avistan el peligro, su característico mechón de pelo blanco de la grupa se eriza. Es un sistema de advertencia único que ayuda a avisar de las amenazas a los compañeros de rebaño. La razón por la que los berrendos son mucho más rápidos que los carnívoros que rondan la pradera lleva tiempo desconcertando a los investigadores. Una cosa es que corran más que sus perseguidores, pero que les saquen tanta ventaja parece excesivo. La respuesta puede estar en el pasado lejano. Los restos fosilizados de una especie de felino conocido como guepardo americano ha conducido a algunos investigadores a creer que hace unos 10.000 años en la pradera vivían carnívoros mucho más veloces.
Por ello, el berrendo habría tenido que evolucionar en respuesta a esos felinos superveloces. Y aunque el guepardo americano se extinguió hace mucho, el berrendo sigue corriendo sin rivales por la pradera americana. Viaja desde su hábitat de verano en las tierras altas a su cuartel de invierno de las tierras bajas y lleva a cabo la migración terrestre más larga de cualquier mamífero de Norteamérica. Su épica travesía en busca de pastos de cerca de 250 kilómetros en cada sentido es un testimonio de la resistencia de estos extraordinarios atletas. Conservar pasillos de naturaleza salvaje a lo largo de paisajes tan vastos es un gran reto. Pero será el único modo de garantizar el futuro del animal más veloz del hemisferio occidental. Los pastos llanos y aparentemente ilimitados de las grandes llanuras son un ecosistema único habitado por gran variedad de fauna. Antiguamente este hábitat cubría gran parte de Norteamérica. Pero desde la llegada de los europeos en el siglo XVI, la pradera se ha reducido enormemente y ahora se considera uno de los entornos menos protegidos de Estados Unidos. Sin embargo, los esfuerzos de conservación y regeneración están ganando impulso. Y las historias de éxito, como la del bisonte y el águila calva, están demostrando el valor de semejantes logros y ayudando a preservar este impresionante paisaje. Una de las maravillas del mundo de la naturaleza. Y la pradera americana experimenta grandes variaciones de temperatura. Desde los veranos cálidos y húmedos a los inviernos fríos y secos. El extraordinario pelaje del bisonte es su adaptación clave para sobrevivir ante esos elementos. Durante los meses hibernales, el bisonte exhibe un espeso pelaje similar a una melena con una capa inferior aislante y un largo pelo de guarda exterior, que retiene tan eficazmente el calor dentro del cuerpo que la nieve puede cuajar sobre estos enormes animales sin derretirse. La emblemática joroba también es una adaptación a su hábitat de hierba y a sus duros inviernos. Los músculos de la joroba permiten a los bisontes usar la cabeza como quitanieves y despejar el suelo para alimentarse de la hierba de abajo. Antaño, decenas de millones de estas inmensas criaturas vagaban por la pradera americana. Pero durante el siglo XIX se cazaron en exceso por su carne y su piel, y la especie estuvo a punto de extinguirse. Los esfuerzos conservacionistas, así como la cooperación entre ecologistas, indios y rancheros, han ayudado a recuperar el bisonte. Aunque la especie ya no se considera en peligro, su falta de diversidad genética es el legado de su roce con la extinción. En la pradera americana es difícil conseguir protección. Estas llanuras abiertas no solo están expuestas a las fuerzas de la madre naturaleza, sino también a las presiones de la población humana en constante expansión. Para sobrevivir aquí hace falta inteligencia e ingenio. Con legendaria reputación de astucia, el zorro rojo está más que capacitado para ello. Aunque es el mayor de la familia de los zorros, sigue siendo relativamente bajo de estatura, con lo cual resulta vulnerable a otros depredadores de la pradera más fuertes como los lobos, los coyotes e incluso las águilas. Pero la constitución esbelta del zorro le confiere una agilidad que representa una gran ventaja. Veloces y ágiles, los zorros son capaces de franquear obstáculos y nadar con eficacia
Y emplean esa versatilidad cuando están cazando y cuando les están cazando. La unidad familiar del zorro es una parte importante de su éxito en la naturaleza. La responsabilidad de cuidar de las crías se comparte entre los padres y los cachorros mayores, lo que refuerza los lazos sociales, a la vez que proporciona a los padres el tiempo necesario para cazar y buscar comida. Los zorros rojos tienen un agudo olfato y una excelente vista. Pero es su fino oído lo que les hace destacar en la pradera y los convierte en cazadores particularmente eficientes. Han evolucionado como animales de presa y suelen preferir huir a luchar. Generalmente viven en rebaños o extensos grupos familiares, lo que actúa como medida de seguridad cuando recorren la pradera. Los machos compiten por los derechos de apareamiento y los rebaños suelen consistir en un semental dominante con un harén de yeguas y sus potros. Se sabe que los mesteños cuidan de los miembros del rebaño heridos y tienen vidas muy largas, más de 25 años en estado salvaje. Equipados con las herramientas adecuadas para florecer en Norteamérica, la población de caballos salvajes es capaz de duplicarse cada 4 o 5 años, lo que puede causar conflictos con otras especies salvajes de la pradera, además de con el hombre y el ganado. Actualmente los mesteños están protegidos por la ley y su población está gestionada por el gobierno estadounidense. Hay quien cree que estos caballos salvajes deberían poder vivir y morir de modo natural, mientras que otros opinan que si así fuera, su población podría afectar al equilibrio ecológico de su hogar de adopción. Como mejor se aprecia la dimensión y la inmensidad de la pradera americana es desde el cielo. Y en las alturas reina el ave símbolo de Estados Unidos de América, el águila calva. El águila calva vive en todos los Estados Unidos continentales, Canadá y México. Suele anidar cerca del agua, pero cuando migra atraviesa montañas y praderas. En las grandes llanuras usan la visión ininterrumpida y su aguda vista para cazar presas terrestres. Con ojos tan grandes como los del ser humano, se cree que el águila calva ve el mundo con una nitidez 4 veces superior a la nuestra. Un párpado interior transparente se desliza sobre el ojo cada pocos segundos y limpia cualquier suciedad. Y un centro de enfoque dual permite al águila calva ver hacia adelante y hacia los lados al mismo tiempo. El águila sobrevuela el terreno expuesto a cientos de metros de altura y pocas cosas escapan de su campo de visión. Cuando caza sobre el agua, puede lanzarse en picado a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora, despachando a sus presas con sus garras altamente desarrolladas. El águila inmoviliza a sus presas con una fuerza de agarre 10 veces mayor que la del hombre. Y luego remata el trabajo hincando sus garras en los órganos vitales de la víctima. La majestuosa. Capaces de detectar el ruido de roedores diminutos a 30 metros de distancia. Los ratones de la pradera no están a salvo ni cuando se esconden bajo tierra. Los zorros pueden oír a través de capas de tierra o nieve.
determinar la localización de sus presas invisibles y luego atacar. La característica y espesa cola del zorro rojo es una importante adaptación a su hábitat de llanura abierta. No solo le ayuda a mantener el equilibrio, sino que le protege contra los elementos. Aunque los zorros viven en madrigueras en época de apareamiento, la mayor parte del tiempo suelen dormir al aire libre. Y en los duros meses de invierno de la pradera, la temperatura se desploma con regularidad bajo cero. Envolviéndose en sus densas colas peludas, los zorros se mantienen calientes incluso cuando descansan en la nieve. Los zorros comen sobre todo pequeños mamíferos de la pradera, como conejos y roedores. Pero cuando la caza escasea, pueden pasar con facilidad de su dieta carnívora a una dieta omnívora, compuesta de plantas, bayas e insectos. Los zorros también planifican con antelación y almacenan comida para épocas de escasez. Y para proteger la comida de los saqueadores, no la guardan toda en un solo sitio, sino que la almacenan en varios lugares. Los zorros son animales increíblemente adaptables, capaces de adaptarse a los cambios medioambientales de un modo que pocas criaturas de las grandes praderas o de cualquier parte pueden igualar. Hay pocas imágenes tan evocadoras como un rebaño de caballos salvajes de la pradera. Se consideran el símbolo viviente del pasado pionero del oeste. Pero la conexión de los caballos con este paisaje se remonta mucho antes. La familia de los caballos, los equinos, apareció en Norteamérica hace más de 50 millones de años. Esos verdaderos caballos salvajes se extinguieron en la última glaciación. Pero para entonces se habían propagado por Asia, África y Europa, salvando a la especie de la extinción total. El caballo, ya domesticado, regresó a América con los primeros colonos españoles tras una ausencia de casi 10.000 años. Hoy los caballos salvajes modernos, descendientes de los introducidos desde Europa, ocupan gran parte de Estados Unidos, pero su territorio favorito es la pradera con su abundante hierba. Conocidos como mesteños, solo son parientes lejanos de los antiguos caballos que vagaron antaño por aquí, pero aún tienen rasgos similares. La virtuosidad y poderío del águila calva la convirtió en un ave sagrada en casi todas las culturas indias. Entre los indios de las llanuras que viven en la región de las praderas de Estados Unidos, el águila calva siempre ha estado presente en las ceremonias de curación, matrimonio y bautizo. Que el águila calva siga volando sobre las grandes llanuras es una historia de éxito del conservacionismo, ya que la especie estuvo a punto de extinguirse en Estados Unidos. La caza y la pérdida de hábitat jugaron un papel, pero el mayor culpable fue el DDT. El pesticida causó la esterilidad de pájaros como el águila y que sus huevos fueran demasiado quebradizos para que los padres los empollasen. Un esfuerzo de conservación coordinado, así como la prohibición del DDT, impidieron que esta ave desapareciera de Estados Unidos. Hoy el águila calva ya no corre peligro y su población vuelve a ser saludable en toda Norteamérica.
En el mundo de la naturaleza, la ley del más fuerte es un hecho de la vida. Y en la pradera, una especie se ha tomado ese lema al pie de la letra. A menudo llamado antílope americano, el berrendo es un mamífero con pezuñas nativo de las llanuras norteamericanas. Pero a pesar de su aspecto de antílopes, los berrendos están más estrechamente emparentados con las jirafas. Son el segundo animal terrestre más veloz del planeta y corredores altamente evolucionados. En materia de velocidad, sus depredadores de la pradera, como el gato montés y el coyote, no tienen ninguna posibilidad. Aunque alcanzan velocidades de unos 90 km/h, los berrendos pueden mantener cómodamente un galope a medio ritmo durante distancias interminables, con lo cual son tanto velocistas como maratonianos. Son los animales más veloces del hemisferio occidental, así como los que más tiempo aguantan corriendo. El secreto de su éxito está en una serie de adaptaciones físicas. Una estructura ósea extremadamente ligera, dedos almohadillados en las pezuñas que actúan como amortiguadores, y unos corazones, pulmones y esófagos muy grandes que les permiten inhalar más oxígeno cuando corren. Los berrendos también están siempre alerta ante los peligros de su casa de la pradera. Acechados por depredadores como los pumas, los coyotes y las águilas, tienen una vista agudísima. El planeta Tierra. Un lugar de extremos impresionantes. Y cada criatura encaja a la perfección en su entorno, jugando un papel crucial en mantener un delicado y hermoso equilibrio entre todas las especies, grandes y pequeñas. Depredadores y presas, sociales y solitarias. Sin embargo, la acción del hombre puede perturbar fácilmente esa armonía. Y este mundo natural no es simplemente un lugar que visitar. Es nuestra casa. Bienvenidos a Dentro del Mundo Salvaje, la pradera americana. Las grandes llanuras de Norteamérica. Un paisaje dominado por la hierba y las plantas herbáceas. También conocido como la pradera, traducción de su nombre en francés. Este paisaje expuesto es indómito. El verano es abrasador y el invierno gélidamente frío. ¿Y la fauna local? Grande o pequeña, aérea o terrestre, ha tenido que adaptarse para sobrevivir. A lo largo de la amplia extensión de las grandes llanuras de Norteamérica, hay un animal icónico que evoca leyendas heroicas y una historia de violencia. El bisonte americano. El bisonte es el mayor animal terrestre de Norteamérica y a menudo se denomina búfalo, dado su parecido a sus primos bóvidos de África y Asia. Con sus 2 metros de alto y su tonelada de peso, el corpulento bisonte está equipado para enfrentarse a los lobos y osos que comparten su hábitat de las praderas.
Son capaces de mantener un galope atronador y embestir a velocidades de hasta 60 km/h. Y aunque parezcan dóciles, tienen un temperamento impredeciblemente feroz. En algunas partes de Norteamérica causan más heridos humanos que los osos. La cordillera de las montañas rocosas, de casi 5.000 kilómetros de largo, bloquea el efecto moderador del Océano Pacífico. Los rebaños suelen consistir en un semental dominante con un harén de yeguas y sus potros. Se sabe que los mesteños cuidan de los miembros del rebaño heridos y tienen vidas muy largas, más de 25 años en estado salvaje. Equipados con las herramientas adecuadas para florecer en Norteamérica, la población de caballos salvajes es capaz de duplicarse cada 4 o 5 años, lo que puede causar conflictos con otras especies salvajes de la pradera, además de con el hombre y el ganado. Actualmente los mesteños están protegidos por la ley y su población está gestionada por el gobierno estadounidense. Hay quien cree que estos caballos salvajes deberían poder vivir y morir de modo natural, mientras que otros opinan que si así fuera, su población podría afectar al equilibrio ecológico de su hogar de adopción. Como mejor se aprecia la dimensión y la inmensidad de la pradera americana es desde el cielo. Y en las alturas reina el ave símbolo de Estados Unidos de América, el águila calva. El águila calva vive en todos los Estados Unidos continentales, Canadá y México. Suele anidar cerca del agua, pero cuando migra atraviesa montañas y praderas. En las grandes llanuras usan la visión ininterrumpida y su aguda vista para cazar presas terrestres. Con ojos tan grandes como los del ser humano, se cree que el águila calva ve el mundo con una nitidez 4 veces superior a la nuestra. Un párpado interior transparente se desliza sobre el ojo cada pocos segundos y limpia cualquier suciedad. Y un centro de enfoque dual permite al águila calva ver hacia adelante y hacia los lados al mismo tiempo. El águila sobrevuela el terreno expuesto a cientos de metros de altura y pocas cosas escapan de su campo de visión. Cuando caza sobre el agua, puede lanzarse en picado a una velocidad de más de 150 km/h, despachando a sus presas con sus garras. Y luego remata el trabajo hincando sus garras en los órganos vitales de la víctima. La majestuosa. Capaces de detectar el ruido de roedores diminutos a 30 metros de distancia. Los ratones de la pradera no están a salvo ni cuando se esconden bajo tierra. Los zorros pueden oír a través de capas de tierra o nieve, determinar la localización de sus presas invisibles y luego atacar. La característica y espesa cola del zorro rojo es una importante adaptación a su hábitat de llanura abierta.
No solo le ayuda a mantener el equilibrio, sino que le protege contra los elementos. Aunque los zorros viven en madrigueras en época de apareamiento, la mayor parte del tiempo suelen dormir al aire libre. Y en los duros meses de invierno de la pradera, la temperatura se desploma con regularidad bajo cero. Envolviéndose en sus densas colas peludas, los zorros se mantienen calientes incluso cuando descansan en la nieve. Los zorros comen sobre todo pequeños mamíferos de la pradera, como conejos y roedores. Pero cuando la caza escasea, pueden pasar con facilidad de su dieta carnívora a una dieta omnívora, compuesta de plantas, bayas e insectos. Los zorros también planifican con antelación y almacenan comida para épocas de escasez. Y para proteger la comida de los saqueadores, no la guardan toda en un solo sitio, sino que la almacenan en varios lugares. Los zorros son animales increíblemente adaptables, capaces de adaptarse a los cambios medioambientales de un modo que pocas criaturas de las grandes praderas o de cualquier parte pueden igualar. Hay pocas imágenes tan evocadoras como un rebaño de caballos salvajes de la pradera. Se consideran el símbolo viviente del pasado pionero del oeste, inteligencia e ingenio. Con legendaria reputación de astucia, el zorro rojo está más que capacitado para ello. Aunque es el mayor de la familia de los zorros, sigue siendo relativamente bajo de estatura, con lo cual resulta vulnerable a otros depredadores de la pradera más fuertes como los lobos, los coyotes e incluso las águilas. Pero la constitución esbelta del zorro le confiere una agilidad que representa una gran ventaja. Veloces y ágiles, los zorros son capaces de franquear obstáculos y nadar con eficacia, y emplean esa versatilidad cuando están cazando y cuando les están cazando. La unidad familiar del zorro es una parte importante de su éxito en la naturaleza. La responsabilidad de cuidar de las crías se comparte entre los padres y los cachorros mayores, lo que refuerza los lazos sociales, a la vez que proporciona a los padres el tiempo necesario para cazar y buscar comida. Los zorros rojos tienen un agudo olfato y una excelente vista. Pero es su fino oído lo que les hace destacar en la pradera y los convierte en cazadores particularmente eficientes, capaces de detectar el ruido de roedores diminutos a 30 metros de distancia. Los ratones de la pradera no están a salvo ni cuando se esconden bajo tierra. Los zorros pueden oír a través de capas de tierra o nieve, determinar la localización de sus presas invisibles y luego atacar. La característica y espesa cola del zorro rojo es una importante adaptación a su hábitat de llanura abierta. No solo le ayuda a mantener el equilibrio, sino que le protege contra los elementos. Aunque los zorros viven en madrigueras en época de apareamiento, la mayor parte del tiempo suelen dormir al aire libre. Y en los duros meses de invierno de la pradera, la temperatura se desploma con regularidad bajo cero. Envolviéndose en sus densas colas peludas, los zorros se mantienen calientes incluso cuando descansan en la nieve. Mientras que otros opinan que si así fuera, su población podría afectar al equilibrio ecológico de su hogar de adopción.
Como mejor se aprecia la dimensión y la inmensidad de la pradera americana es desde el cielo. Y en las alturas reina el ave símbolo de Estados Unidos de América, el águila calva. El águila calva vive en todos los Estados Unidos continentales, Canadá y México. Suele anidar cerca del agua, pero cuando migra atraviesa montañas y praderas. En las grandes llanuras usan la visión ininterrumpida y su aguda vista para cazar presas terrestres. Con ojos tan grandes como los del ser humano, se cree que el águila calva ve el mundo con una nitidez 4 veces superior a la nuestra. Un párpado interior transparente se desliza sobre el ojo cada pocos segundos y limpia cualquier suciedad. Y un centro de enfoque dual permite al águila calva ver hacia adelante y hacia los lados al mismo tiempo. El águila sobrevuela el terreno expuesto a cientos de metros de altura y pocas cosas escapan de su campo de visión. Cuando caza sobre el agua, puede lanzarse en picado a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora, despachando a sus presas con sus garras altamente desarrolladas. El águila inmoviliza a sus presas con una fuerza de agarre 10 veces mayor que la del hombre. Y luego remata el trabajo hincando sus garras en los órganos vitales de la víctima. La majestuosa. Capaces de detectar el ruido de roedores diminutos a 30 metros de distancia. Los ratones de la pradera no están a salvo ni cuando se esconden bajo tierra. Pero a pesar de su aspecto de antílopes, los berrendos están más estrechamente emparentados con las jirafas. Son el segundo animal terrestre más veloz del planeta y corredores altamente evolucionados. En materia de velocidad, sus depredadores de la pradera, como el gato montés y el coyote, no tienen ninguna posibilidad. Aunque alcanzan velocidades de unos 90 kilómetros hora, los berrendos pueden mantener cómodamente un galope a medio ritmo durante distancias interminables, con lo cual son tanto velocistas como maratonianos. Son los animales más veloces del hemisferio occidental, así como los que más tiempo aguantan corriendo. El secreto de su éxito está en una serie de adaptaciones físicas. Una estructura ósea extremadamente ligera, dedos almohadillados en las pezuñas que actúan como amortiguadores y unos corazones, pulmones y esófagos muy grandes que les permiten inhalar más oxígeno cuando corren. Los berrendos también están siempre alerta ante los peligros de su casa de la pradera. Acechados por depredadores como los pumas, los coyotes y las águilas, tienen una vista agudísima. El planeta Tierra. Un lugar de extremos impresionantes. Y cada criatura encaja a la perfección en su entorno, jugando un papel crucial en mantener un delicado y hermoso equilibrio entre todas las especies, grandes y pequeñas. Depredadores y presas,
sociales y solitarias. Sin embargo, la acción del hombre puede perturbar fácilmente esa armonía. Y este mundo natural no es simplemente un lugar que visitar. Es nuestra casa. Bienvenidos a Dentro del Mundo Salvaje, la pradera americana. Las grandes llanuras de Norteamérica. Un paisaje dominado por la hierba y las plantas herbáceas. Envolviéndose en sus densas colas peludas, los zorros se mantienen calientes incluso cuando descansan en la nieve. Los zorros comen sobre todo pequeños mamíferos de la pradera, como conejos y roedores. Pero cuando la caza escasea, pueden pasar con facilidad de su dieta carnívora a una dieta omnívora, compuesta de plantas, bayas e insectos. Los zorros también planifican con antelación y almacenan comida para épocas de escasez. Y para proteger la comida de los saqueadores, no la guardan toda en un solo sitio, sino que la almacenan en varios lugares. Los zorros son animales increíblemente adaptables, capaces de adaptarse a los cambios medioambientales de un modo que pocas criaturas de las grandes praderas o de cualquier parte pueden igualar. Hay pocas imágenes tan evocadoras como un rebaño de caballos salvajes de la pradera. Se consideran el símbolo viviente del pasado pionero del oeste. Pero la conexión de los caballos con este paisaje se remonta mucho antes. La familia de los caballos, los equinos, apareció en Norteamérica hace más de 50 millones de años. Esos verdaderos caballos salvajes se extinguieron en la última glaciación. Pero para entonces se habían propagado por Asia, África y Europa, salvando a la especie de la extinción total. El caballo, ya domesticado, regresó a América con los primeros colonos españoles tras una ausencia de casi 10.000 años. Hoy los caballos salvajes modernos, descendientes de los introducidos desde Europa, ocupan gran parte de Estados Unidos. Pero su territorio favorito es la pradera con su abundante hierba. Conocidos como mesteños, solo son parientes lejanos de los antiguos caballos que vagaron antaño por aquí, pero aún tienen rasgos similares. Han evolucionado como animales de presa y suelen preferir huir a luchar. Generalmente viven en rebaños o extensos grupos familiares, lo que actúa como medida de seguridad cuando recorren la pradera. Los machos compiten por los derechos de apareamiento y los rebaños suelen consistir en un semental dominante con un harén de yeguas y sus potros. Se sabe que los mesteños cuidan de los miembros del... Y para proteger la comida de los saqueadores, no la guardan toda en un solo sitio, sino que la almacenan en varios lugares. Los zorros son animales increíblemente adaptables, capaces de adaptarse a los cambios medioambientales de un modo que pocas criaturas de las grandes praderas o de cualquier parte pueden igualar. Hay pocas imágenes tan evocadoras como un rebaño de caballos salvajes de la pradera. Se consideran el símbolo viviente del pasado pionero del oeste. Pero la conexión de los caballos con este paisaje se remonta mucho antes. La familia de los caballos, los equinos, apareció en Norteamérica hace más de 50 millones de años. Esos verdaderos caballos salvajes se extinguieron en la última glaciación. Pero para entonces se habían propagado por Asia, África y Europa, salvando a la especie de la extinción total. El caballo, ya domesticado, regresó a América con los primeros colonos españoles tras una ausencia de casi 10.000 años.
Hoy los caballos salvajes modernos, descendientes de los introducidos desde Europa, ocupan gran parte de Estados Unidos, pero su territorio favorito es la pradera con su abundante hierba. Conocidos como mesteños, solo son parientes lejanos de los antiguos caballos que vagaron antaño por aquí, pero aún tienen rasgos similares. La virtuosidad y poderío del águila calva la convirtió en un ave sagrada en casi todas las culturas indias. Entre los indios de las llanuras que viven en la región de las praderas de Estados Unidos, el águila calva siempre ha estado presente en las ceremonias de curación, matrimonio y bautizo. Que el águila calva siga volando sobre las grandes llanuras es una historia de éxito del conservacionismo, ya que la especie estuvo a punto de extinguirse en Estados Unidos. La caza y la pérdida de hábitat jugaron un papel, pero el mayor culpable fue el DDT. El pesticida causó la esterilidad de pájaros como el águila y que sus huevos fueran demasiado quebradizos para que los padres los empollasen. Un esfuerzo de conservación coordinado, así como la prohibición del DDT, impidieron que esta ave desapareciera de Estados Unidos. La emblemática joroba también es una adaptación a su hábitat de hierba y a sus duros inviernos. Los músculos de la joroba permiten a los bisontes usar la cabeza como quitanieves y despejar el suelo para alimentarse de la hierba de abajo. Antaño, decenas de millones de estas inmensas criaturas vagaban por la pradera americana. Pero durante el siglo XIX se cazaron en exceso por su carne y su piel, y la especie estuvo a punto de extinguirse. Los esfuerzos conservacionistas, así como la cooperación entre ecologistas, indios y rancheros, han ayudado a recuperar el bisonte. Aunque la especie ya no se considera en peligro, su falta de diversidad genética es el legado de su roce con la extinción. En la pradera americana es difícil conseguir protección. Estas llanuras abiertas no solo están expuestas a las fuerzas de la madre naturaleza, sino también a las presiones de la población humana en constante expansión. Para sobrevivir aquí hace falta inteligencia e ingenio. Con legendaria reputación de astucia, el zorro rojo está más que capacitado para ello. Aunque es el mayor de la familia de los zorros, sigue siendo relativamente bajo de estatura, con lo cual resulta vulnerable a otros depredadores de la pradera más fuertes como los lobos, los coyotes e incluso las águilas. Pero la constitución esbelta del zorro le confiere una agilidad que representa una gran ventaja. Veloces y ágiles, los zorros son capaces de franquear obstáculos y nadar con eficacia, y emplean esa versatilidad cuando están cazando y cuando les están cazando. La unidad familiar del zorro es una parte importante de su éxito en la naturaleza. La responsabilidad de cuidar de las crías se comparte entre los padres y los cachorros mayores, lo que refuerza los lazos sociales, a la vez que proporciona a los padres el tiempo necesario para cazar y buscar comida. Los zorros rojos tienen un agudo olfato y una excelente vista. Pero es su fino oído lo que les hace destacar en la pradera y los convierte en cazadores particularmente eficientes. El enfoque dual permite al águila calva ver hacia adelante y hacia los lados al mismo tiempo. El águila sobrevuela el terreno expuesto a cientos de metros de altura y pocas cosas escapan de su campo de visión. Cuando caza sobre el agua,
Puede lanzarse en picado a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora, despachando a sus presas con sus garras altamente desarrolladas. El águila inmoviliza a sus presas con una fuerza de agarre 10 veces mayor que la del hombre. Y luego remata el trabajo hincando sus garras en los órganos vitales de la víctima. La majestuosidad y poderío del águila calva la convirtió en un ave sagrada en casi todas las culturas indias. Entre los indios de las llanuras que viven en la región de las praderas de Estados Unidos, el águila calva siempre ha estado presente en las ceremonias de curación, matrimonio y bautizo. Que el águila calva siga volando sobre las grandes llanuras es una historia de éxito del conservacionismo, ya que la especie estuvo a punto de extinguirse en Estados Unidos. La caza y la pérdida de hábitat jugaron un papel, pero el mayor culpable fue el DDT. El pesticida causó la esterilidad de pájaros como el águila y que sus huevos fueran demasiado quebradizos para que los padres los empollasen. Un esfuerzo de conservación coordinado, así como la prohibición del DDT, impidieron que esta ave desapareciera de Estados Unidos. Hoy el águila calva ya no corre peligro y su población vuelve a ser saludable en toda Norteamérica. En el mundo de la naturaleza, la ley del más fuerte es un hecho de la vida. Y en la pradera, una especie se ha tomado ese lema al pie de la letra. A menudo llamado antílope americano, el berrendo es un mamífero con pezuñas nativo de las llanuras norteamericanas. Pero a pesar de su aspecto de antílopes, los berrendos están más estrechamente emparentados con las jirafas.